Muy bien, aquí vamos a hablar de otra de mis pasiones. Fluidos y shock, ¿no? Fluidos y shock, creo que mi hija está por ahí también escuchando y ella siempre me fastidia, ella estudia medicina y siempre me fastidia. Y cuando llego y les digo, cuando me invitan a una charla, ¿de qué vas a hablar? ¿De sepsis o de shock? Ya saben de qué voy a hablar. Entonces vamos a hablar de shock en trauma, que es otra de las razones por las cuales nosotros manejamos pacientes críticamente enfermos. Eso ya lo sabemos. Y hablemos de la epidemiología. Siempre es bueno hablar de esto, porque esto justifica por qué estamos en los servicios de emergencia. Y estos datos del 2019 también de la Organización Mundial de la Salud. Creo que el año pasado salió ya la nueva data, no lo he revisado totalmente. Pero, ¿por qué es importante el trauma? ¿Por qué? Y acá dice, esto es importante, ¿no? Esto lo hace importante. Estos datos hacen importante el hecho que nosotros conozcamos trauma. Porque hay 714 millones de personas accidentadas en el mundo. 714 millones de personas. La próxima semana va a haber una marcha en República Dominicana que dice accidente cero. Los médicos urgenciólogos van a encabezar la marcha, no a los accidentes de tránsito. En Perú yo haría una marcha para que no se consuma alcohol y no se publicite el alcohol por medio de comunicación. Hasta la selección tiene, hasta mi equipo, que tiene color, su camiseta de color del cielo, también tiene un nombre de una cerveza. Entonces, el 80% de accidentes está asociado al consumo de alcohol. ¿Es cierto? Entonces, si nosotros no limitamos, eliminamos el consumo de alcohol, probablemente bajemos la tasa de accidentabilidad. Pero eso es imposible, porque la economía del país se viene al piso. Entonces, estos datos de la Organización Mundial de la Salud dice que hay 714 millones de personas al año accidentadas, 4.3 millones fallecen al año, miren, va por ahí con la sepsis, 7.6% de mortalidad mundial. O sea, el 7.6 de los que se mueren en el mundo corresponden a trauma. Es la primera causa de muerte entre los 10 y 40 años, es decir, en la población económicamente activa. La OMS en el siglo XX le llamó la epidemia silenciosa, le llamó así, la epidemia silenciosa al trauma, es la primera causa de muerte en esta población económicamente activa. Por eso ahora ya no se valora tanto los muertos, sino los años de vida útiles perdidos. Así se llama, ¿no? Años de vida útil perdidos. ¿Sí? La tercera causa de años perdidos por discapacidad es la tercera causa después de la enfermedad cerebrovascular y después del infarto o miocardio. La tercera causa es el trauma. Entre el 2010 y el 2019 hubo un incremento de casos del 12.5%. Sin embargo, la mortalidad estandarizada por edad disminuyó en un 19.5%. Y esto significa que estamos aprendiendo a manejar el trauma. ¿Sí? Muy bien. Estos datos hacen importante que nosotros, los urgenciólogos, somos la primera línea de combate del paciente críticamente enfermo, así lo incomode a algunos. Ya lo demostramos durante la época de la pandemia. Estamos obligados a manejar de manera adecuada el trauma. Muy bien. Este es uno de los cambios que se ha visto ahora. Antes hablamos de la triada de la muerte, ¿sí? Acidosis, coagulopatía e hipotermia. Esa es la famosa triada de la muerte, ¿sí? En trauma. Acidosis, coagulopatía e hipotermia. Ahora se habla del diamante de la muerte, o el triángulo de la muerte pasó a ser un diamante. El triángulo pasó a ser un diamante. ¿Cuáles son las causas? Coagulopatía, acidosis, hipotermia y se agrega hipocalcemia. Hipocalcemia, recuerden este término porque va a haber necesidad seguramente de usar calcio, ¿no? En algún momento del manejo de pacientes con trauma. Fíjense el cambio que ha habido del triángulo de la muerte al diamante de la muerte. Muy bien. Pero si uno se chanca un dedo, o se chanca el hombro, o se rompe las costillas, esas cosas, bueno, eso que lo maneja el traumatólogo, ¿no es cierto? Nosotros vemos cosas serias.
Y una cosa seria es la denominada hemorragia crítica traumática. Por eso es que vamos a hablar de fluidos o de shock en trauma. Hemorragia crítica traumática. ¿Qué es la hemorragia crítica traumática? Es aquella que pone en peligro la vida del paciente. Definición de emergencia, ¿no es cierto? Aquella situación súbita e inesperada que pone en peligro la vida de una persona que puede dejarle secuelas invalidantes. Ya. Entonces, la hemorragia crítica traumática es aquella que pone en peligro la vida del paciente, ¿no es cierto? Cuyo mecanismo de acción está asociado a transferencia de alta energía. Ese es el mecanismo de acción de la hemorragia crítica traumática, un vehículo que va a más de 150, 160 kilómetros por hora. Recuerden que el ocupante también va a esa velocidad y que es muy difícil pararse, ¿no es cierto? O un huaico que viene a 60, 80 o 100 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Es definición de hemorragia crítica traumática, la necesidad de maniobras salvadoras como la cirugía urgente de control de daños, que también vimos en sepsis, ¿no es cierto? Angioembolización, empleo de dispositivo de compresión externa. Es hemorragia crítica traumática aquella situación con repercusión fisiológica, es decir, aquel paciente inestable hemodinámicamente y que tiene un índice de shock que también vimos en sepsis, mayor o igual a 1, con una frecuencia cardíaca mayor que la tensión arterial sistólica, y categorías de ATLS, recuerden, de 3 o 4, ¿sí? Que está asociado a la activación prehospitalaria del protocolo de hemorragia masiva. Código trauma, igual que código infarto, igual que código stroke, igual que código madre, igual que código sepsis. Ahora tenemos un código trauma por hemorragia masiva traumática. ¿Ok? ¿Qué hacer? ECTRA es hemorragia traumática. Hemorragia crítica traumática. ¿Sí? Investigar y hacer. 1. Averiguar el mecanismo de acción traumática. Eso se llama, ¿qué cosa? Cinemática del trauma. ¿No es cierto? Cinemática del trauma. Hace unos días estuve conversando con algunos miembros de la Policía Nacional que hacen investigación criminal y conversamos de cómo es que se podría identificar al probable autor de un delito, ¿no? Y hablábamos cómo se determina si es diestro, si es siniestro, si fue un suicidio, fue un homicidio, una charla bastante interesante, ¿no? Lo primero que hay que buscar entonces es el mecanismo. ¿Qué fue? ¿Fue un atropello? ¿Fue una caída? ¿Fue lesión por arma blanca? ¿Fue lesión por arma de fuego? ¿Fue una explosión? ¿Qué cosa fue el mecanismo del trauma? ¿Es un traumatismo cerrado? ¿Es un traumatismo abierto? ¿Qué cosa fue? Eso hay que investigar. Hay que investigar entonces el mecanismo de acción. ¿Cómo es que se produjo el trauma? Si es que este trauma ha provocado repercusión fisiológica o no. Es decir, si tiene un índice de shock mayor o igual de 1 o si tiene una clasificación de ATLS de 3 o 4, ¿sí? Vamos a buscar si es que este paciente tiene repercusión fisiológica o está inestable hemodinámicamente post-trauma. Si tuviese repercusión fisiológica, el tercer punto es hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar entonces. Investigar mecanismo de acción y repercusión fisiológica. Eso es lo que vamos a investigar. ¿Qué vamos a hacer? 1, activar el protocolo de hemorragia masiva, que ahorita lo vamos a ver. Y 2, evaluar la necesidad de maniobras salvadoras. Eso es lo que vamos a hacer en código trauma. Esta es la famosa campaña, así como tuvimos una campaña sobreviviendo a la sepsis. Bueno, acá hay una campaña que se llama Stop the Bleeding, o paremos el sangrado, ¿sí? Paremos el sangrado, ¿sí? Stop, sospeche, busque pacientes con riesgo de coagulopatía, ¿sí? Sospeche, búsqueda de pacientes con riesgo de coagulopatía. T de tratamiento, trate el sangrado y la coagulopatía de inmediato.
trate el sangrado y la coagulopatía de inmediato. La O, observe la respuesta a lo que ha hecho antes en la letra T. Observe las respuestas a las intervenciones. Y la letra P, de prevenir el sangrado secundario y la coagulopatía. Prevenga el cuadro de sangrado secundario y coagulopatía. Entonces, identificación temprana, igual, la emergencia es tiempo dependiente, recuerden, la emergencia es tiempo dependiente, ya lo decía el maestro Peter Rosen, el emergenciólogo que no toma decisiones no sirve para trabajar en una emergencia, ¿sí? Emergencia es igual a toma de decisiones, buenas o malas, decía Peter Rosen, decisiones buenas o malas, pero decisiones. Entonces hay que identificar temprano. 1. Detección rápida de todas las fuentes de sangrado relevantes. Detección rápida de todas las fuentes de sangrado relevantes. 2. Estimar la pérdida de sangre. Riesgo de hemorragia continua y necesidad de transfusión masiva. ¿Sí? La ley de Talión decía ojo por ojo, diente por diente. La ley del emergenciólogo dice sangre por sangre. ¿Ok? 2. Estimación de la pérdida de sangre, riesgo de hemorragia continua y necesidad de transfusión masiva. Y 3, en identificación temprana, detección selectiva y seguimiento de la coagulopatía. Entonces, en identificación temprana tenemos 3 puntos. 1, detección rápida de toda la fuente de sangrado. 2, estimación de la pérdida sanguínea, valorar si esta hemorragia es continua y si hay necesidad de transfusión masiva. Y 4, buscar coagulopatía. Entonces, esa es la fase de identificación temprana. Y aquí tenemos 2 puntos. 1. Esta es nuestra ambulancia SAMU. ¿Sí? La ambulancia SAMU son fotos de Perú por si acaso. La ambulancia SAMU. Recomendación, identificación temprana. Los pacientes con trauma severo deben ser transportados a un centro de trauma especializado. Los pacientes con trauma severo deben ser transportados a un centro de trauma especializado y aquí hay necesidad de hacer cambios en nuestro país. Los pacientes críticamente enfermos no se llevan al hospital más cercano. No se llevan. Se llevan al hospital más cercano, pero, con mayúsculas, pero, que tengan la capacidad resolutiva. Porque si yo llevo un paciente grave a un establecimiento, tiene que ser capaz ese establecimiento de solucionarme el problema que tiene mi paciente. Porque si va a llegar para que le tomen la presión y lo manden a otro sitio, estoy perdiendo tiempo. Y la emergencia no es pérdida de tiempo. Entonces, identificación temprana según las guías europeas para el manejo del sangrado mayor y coagulopatía seguidas de trauma o consecutivas a trauma. Esto está publicado en Critical Care del año 2019. Dice, recomendación. Los pacientes con trauma severo deben ser transportados a un centro de trauma especializado. Y 2, se recomienda minimizar el tiempo entre la lesión y el control del sangrado. Fíjese qué importante. Les había dicho que no lo pueden llevar a cualquier sitio. ¿Por qué? Porque la recomendación de las guías europeas dice, se recomienda disminuir o minimizar el tiempo desde el accidente hasta el control del sangrado. Y eso es fundamental para que no se produzca ese famoso diamante de la muerte, ¿no es cierto? Que no se produzca eso. ¿Sí? ¿Y cómo identificamos también tempranamente? Condiciones preexistentes. ¿Qué enfermedades previas tiene el paciente? De repente está tomando anticoagulantes. Por ejemplo, paciente mayor de 60 años que ya tuvo un stroke previo y que de repente toma anticoagulantes. Que tiene una válvula protésica o que tiene un stent y que está tomando anticoagulantes. Y sufre un accidente de tránsito. Y en ese paciente la posibilidad de sangrado es mucho mayor. O de repente una patología por una alteración, por ejemplo, hemofilia. Entonces hay que evaluar condiciones preexistentes. Pero no pregunten si cría pollitos o si comió o si lo vacunaron, esas cosas, ¿no? Sino se pregunta lo que tiene relación directa con lo que estamos viendo el paciente. ¿Cuál fue la cinemática del trauma?
si el paciente está en shock, si hay cambios en esta famosa alteración del endotelio, del glicocálix, que es lo último que se está investigando ahora, ¿sí? Endoteliopatía sistémica, y por supuesto si hay coagulopatía traumática. ¿Cómo identificamos tempranamente? Mediante la escala TASH. Escala TASH. ¿Sí? Esto es prehospitalario y esto es hospitalario. Prehospitalario tenemos el índice revisado de trauma, ¿sí? El índice revisado de trauma que tiene tres parámetros, escala de coma de Glasgow, tensión arterial sistólica y frecuencia respiratoria, ¿sí? Índice revisado de trauma, escala de coma de Glasgow, tensión arterial y frecuencia respiratoria. Todo esto se suma, te debe dar de 0 a 12. Si tiene una puntuación menor de 11, es trauma severo. ¿Sí? Trauma severo. Esto es otro parámetro que tiene que ver pérdida de sangre, frecuencia cardíaca, tensión arterial, presión del pulso, lleno capilar, frecuencia respiratoria, diuresis, nivel de conciencia, gasto cardíaco y reposición de volumen. Entonces, estas dos escalas, tanto para el prehospitalario como para el hospitalario, nos va a llevar a pensar que este paciente tiene una hemorragia crítica traumática, que es la razón de ser de esta exposición. Stop and bleeding, para el sangrado. Fíjense aquí, este sujeto va manejando, sufre un accidente y se estrella sobre el parabrisas del carro. ¿Ok? Felizmente soltero porque no tiene el anillo de matrimonio acá. ¿Ok? ¿Qué hacemos para parar el sangrado? O el anillo de compromiso, ¿no? Porque el anillo de matrimonio va a la otra mano. Para que se despierte. Para el sangrado. ¿Cómo? Cualquiera de estos tres. Medidas locales. Ácido tranexámico. Para los urgenciólogos, ácido tranexámico. Esto ya es una ley, una norma. Uso de ácido tranexámico. Y 3, cirugía de control de daño. Entonces, ¿cómo vamos a parar el sangrado? Vamos a parar el sangrado con medidas locales, con ácido tranexámico y con cirugía de control de daño. Muy bien. ¿Cómo podemos parar el sangrado, el manejo local del sangrado? Esto para los que hacen prehospitalario, ¿no es cierto? Para los que hacen prehospitalario. 1, compresión local. ¿Sí? Compresión local, con una gasa en las manos, ¿no es cierto? Y se hace compresión local. Recomendación 1A. Compresión directa. 2, usar torniquete, y esta es otra de las cosas que habíamos dejado de usar. Las guías 2019, las guías europeas, vuelve a la palestra a los torniquetes. Y acá dice, se recomienda usar torniquetes en lesiones abiertas, sobre todo de extremidad, recomendación 1B. Y 3, uso de faja pélvica en caso de que sospechen de fractura de la pelvis, valga la redundancia, recomendación 1B. Entonces, para el manejo local del sangrado tenemos estas 3 alternativas. Compresión directa, uso de torniquete o uso de faja pélvica. Cualquiera de ellas la podemos usar. Ácido tranexámico. Este es un estudio en español, uno de los más grandes. Es una revisión de estudios a nivel mundial. Está publicado en español, está publicado en la revista de emergencia del año 2019 respecto al uso del ácido tranexámico. ¿Sí? Se llama así, ácido tranexámico en pacientes con traumatismo en servicios de urgencias y emergencias, revisión sistemática y metaanálisis. ¿Ok? Se revisaron 5 ensayos clínicos, 4 metaanálisis del 1 de enero de 2008 al 1 de agosto de 2018, 10 años, para evaluar la eficacia y seguridad del ácido tranexámico, la mortalidad y el estado funcional de los pacientes que sobrevivían al trauma severo. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró entonces? Se encontró que el uso del ácido tranexámico provocaba lo siguiente. Una disminución de la mortalidad en el grupo de ácido tranexámico con una P igual a 0.004. Se detectó entonces una disminución de la mortalidad en el grupo que usó ácido tranexámico. Pero también, fíjense,
una mayor estancia, y eso es un punto de contradicción, una mayor estancia de los pacientes del grupo de ácido tranexámico en las unidades de terapia intensiva, pero en compensación un mejor estado funcional. Un mejor estado funcional. Recuerden que los parámetros fueron estos, mortalidad y estado funcional. Entonces se detectó disminución de la mortalidad y un mejor estado funcional. Por lo tanto, después de haber hecho este estudio de revisión sistémica y de metaanálisis, se concluyó que el ácido tranexámico era absolutamente necesario en el manejo del trauma. Cirugía de control de daños. ¿Sí? ¿Qué cosa es la cirugía de control de daños? Un acto quirúrgico de corta duración tendiente a controlar el sangrado en pacientes muy graves y con reserva escasa fisiológica. Es decir, no vas a hacer grande cirugía. Simplemente vas a controlar la hemorragia. Simplemente vas a controlar la hemorragia. ¿Ok? Realizar ECOFAS. El ECOFAS o cualquier protocolo que ustedes usan, Vexus, cualquiera de ellos que puedan utilizar ustedes, tiene dos objetivos. Localizar el foco del sangrado y dos, estimar la cantidad de sangre. Nada más. No sirve para buscar cálculos en la vesícula ni cálculos en el riñón, por favor. La emergencia no diagnostica eso. La ecografía, la cabecera del paciente, POCUS, lo que quieran llamarle, ecografía, la cabecera del paciente, por favor, sirve en caso de trauma para localizar el foco y estimar la cantidad, para nada más. ¿Ok? En el caso de cirugía de control de daños a nivel abdominal, se hace packing, arteriografía y embolización. En el caso de miembros inferiores, torniquete. Y en el caso de pelvis, un fijador externo, como habíamos dicho antes, packing, arteriografía y embolización si fuese necesario. Restaurar la perfusión tisular. Entonces, controlar el sangrado. Ya lo hemos dicho, medidas locales como compresión local, torniquetes, fajas, ¿no es cierto? Cirugía de control de daños, de cirugías cortas, ¿no es cierto? Ahora, restaurar la perfusión tisular. ¿Cómo restaura la perfusión tisular? Oxígeno. Todos los pacientes con trauma severo necesitan oxígeno, por favor. Activar el protocolo de transfusión sanguínea, fluidos y otras medidas que vamos a ver. 4 pasos. Oxígeno, protocolo de transfusión masiva, fluidos y otras medidas. Me avisan si me tengo que ir, por favor. Oxigenoterapia. Recomendación 1A, evitar hipoxemia. Recomendación 1B, normoventilación en los pacientes politraumatizados. Y recomendación 2C, hiperventilación en los pacientes que tengan posibilidad de una hernia cerebral inminente. Entonces, la recomendación 1A en oxigenoterapia es evitar la hipoxemia. ¿No es cierto? PaO2 mayor de saturación de oxígeno mayor de 94% para los pacientes politraumatizados. ¿No es cierto? En los tratar de llegar a normoventilación es una indicación 1B. ¿Ok? Y en aquellos pacientes con signos de hernia cerebral podemos usar, se sugiere hiperventilación. Reposición de sangre, aquí está la escala TASH, la famosa escala TASH. Estos son sus parámetros. Sexo, masculino, femenino, tensión arterial sistólica, fractura inestable pelvis, hemoglobina, ultrasonido, exceso de base en gases arteriales, fractura de fémur, todo esto te da un score de TASH. El score TASH, tienes más de 5 puntos, aquí están los puntajes, ¿sí? Vamos a suponer, es un hombre con una tensión arterial sistólica menos de 100, que tiene fractura de pelvis, que la hemoglobina está en 9 o menos de 9, que tiene un FAS positivo, que tiene acidosis metabólica y que tiene una fractura de pelvis, tiene 4, 8, 11, 17, ya se pasó. Mayor de 15 puntos, iniciar protocolo de transfusión masiva. Ya, esta score TASH te permite determinar que si tiene más de 15 puntos, uno debe iniciar protocolo de transfusión masiva. La sangre se repone con sangre. Recuerden esto. ¿Por qué? Porque los cristaloides no transportan oxígeno. Si el paciente pierde sangre, repongan sangre.
¿ok? Si el paciente pierde sangre, repongan sangre. ¿Por qué? Porque la única manera de transportar oxígeno a los órganos blandos a los órganos blancos, es unido a la hemoglobina. Y la hemoglobina está en la sangre. Si ustedes no ponen sangre y ese paciente tiene 5 o 6 de hemoglobina, de nada sirve. Y ustedes le pongan cilindros y cilindros de oxígeno, pues no va a haber quién lo transporte. ¿Ok? La sangre se repone con sangre porque los cristaloides no transportan oxígeno. Usar el protocolo 111. ¿Qué es el protocolo 111? Un paquete globular, una unidad de plasma fresco congelado y un pool de plaquetas. Un paquete globular, una unidad de plasma fresco congelado y un pool de plaquetas, que son 4 paquetes. ¿Ok? Este es el protocolo 111 cuando ustedes tienen un score TASH mayor de 15 puntos. Fluidos. Muy bien. Fluidos. El uso de cristaloides es el estándar. Cristaloides. ¿Cuáles? Cristaloides balanceados. ¿Ok? Isofundin tenemos aquí en Perú. Se prefiere el uso de cristaloides balanceados. Sin embargo, la administración de los fluidos debe ir de la mano al foco del sangrado. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, el traumatismo de tórax, si ustedes suben la presión arterial, el coágulo incipiente que se está formando se va a romper si es que la tensión arterial empieza a subir. Entonces, hay que manejar de manera simultánea, ¿sí? De manera simultánea, fluidos y control del foco del sangrado. Ustedes no pueden tener una vasija que le están llenando de agua si tiene un hueco abajo. Nunca va a llenar. ¿Ok? Entonces, el manejo de fluidos debe ir a la par que el foco del sangrado. En algunos casos, se recomienda reanimación hipotensiva con una tensión arterial sistólica entre 80 y 90, con una media de 50 a 60, hasta que se haya detenido el sangrado. Recuerden que la fluidoterapia debe ir de la mano con el control del foco de sangrado. Y en caso de traumatismo cráneoencefálico grave, mantener una tensión arterial media por encima de 80 milímetros de mercurio es una indicación 1C. En la hipotensión inducida por trauma, tenemos volúmenes restringidos, hipotensión permitiva. ¿Por qué la hipotensión no debería usarse muy frecuentemente? La hipotensión inducida por trauma. ¿Por qué? Porque genera mayores complicaciones. ¿Cuáles? Síndrome compartimental abdominal, la parotomía de control de daño más frecuente, incremento de transfusiones de sangre y mayor estancia en cuidados intensivos y hospitalización. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros usamos esta hipotensión permisiva. Recuerden que tampoco podemos elevar la presión de manera rápida porque los coágulos pueden romperse si están todavía friables. ¿Ok? Acá. Recomendamos en todos los pacientes hipotensos, recomendación 1A, uso de cristaloides isotónicos. Recuerden, el cloruro de sodio no es la solución 1 normal, no es la solución fisiológica. Eso ya pasó a la historia, ¿sí? Produce problemas con los niveles de cloro, así que hay que tener muchísimo cuidado. Ya el cloruro de sodio no debe ser la primera indicación. La primera indicación son las soluciones balanceadas. Las soluciones balanceadas. Debe evitarse soluciones hipotónicas como el lactato Ringer, sobre todo en trauma craneoencefálico severo. Debemos restringir el uso de coloides, ¿sí? Sobre todo porque producen alteraciones a nivel de la hemostasia. ¿Qué efectos adversos producen los fluidos? Y el que más sufre es este señor. Aquí. Este señor que está aquí adentro, que se llama riñón. Sufre los efectos de los fluidos. Reduce el flujo sanguíneo y la perfusión renal. 1. Reduce el flujo sanguíneo y la perfusión renal. 2. Provoca acidosis hiperclorémica. Produce acidosis hiperclorémica. 3. Aumenta la incidencia de lesión renal aguda. ¿Sí? Y disminuye la supervivencia. Estos son los efectos colaterales iniciales de la fluidoterapia agresiva. Por eso es que estamos revisando esos famosos 30 cc por kilo por hora. ¿Sí? Reduce el flujo sanguíneo y perfusión renal, produce
acidosis hiperclorémica, aumenta la incidencia de lesión renal y disminuye la supervivencia. Entonces, decimos que los fluidos son medicamentos, ¿no es cierto? Los líquidos son medicamentos. El cloruro de sodio, el isofundín son medicamentos. Por lo tanto, tenemos que tratarlo como medicamentos. ¿Y cómo se dan los medicamentos? Bajo 4 premisas. 4 indicaciones, 4D, 4 cuándos y 4 fases. ¿Cuáles son las 4 indicaciones de los fluidos? Reanimación. Este es el famoso gato, ¿sí? El gato está aquí dando reanimación. Reanimación para fluidos, para reanimación, para mantenimiento, para administrar medicamentos y para nutrición parenteral. Estas son las 4 indicaciones de los fluidos. Reanimación, mantenimiento, administración de fármacos y nutrición parenteral. Estas son las 4 indicaciones. ¿Recuerdan esto? 4 indicaciones, 4D, 4 cuándos y 4 fases. 4 indicaciones. Las 4D, ¿cuáles son? La droga, la dosis, la duración y el desescalamiento. Es decir, ¿qué droga? ¿Qué fluido? ¿Cuánto de fluido? ¿Cuánto tiempo le voy a poner fluido? ¿Y hasta cuándo le voy a poner? Entonces, no se suspenden los fluidos así nomás. Ya quítale el cloruro, quítale la vía, decimos nosotros, ¿no? No se puede hacer así. Mira, hasta, no sé cómo se llama este tipo, se está cayendo ahí desescalamiento, se está desescalando. Entonces, las 4D son droga, tipo de solución, ¿qué fluido le vamos a poner? La dosis, recuerden el famoso 30 cc por kilo. Dosis, cantidad a infundir. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner? Duración, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuándo vamos a quitárselo? ¿Hasta cuándo le vamos a mantener los fluidos? ¿Ok? Esas son las 4D, que son motivos de otra charla seguramente. Los 4 cuándos. ¿Cuándo? 4 cuándo. ¿Cuándo iniciar la terapia? ¿Cuándo detener la terapia? ¿Cuándo iniciar la desresucitación? Entonces, a bajar la dosis. ¿Cuándo iniciarla? Y cuándo suspender la desresucitación. Estos son los 4 cuándos. ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo detener? ¿Cuándo iniciar el desescalamiento? Y cuándo terminar el desescalamiento. Las 4 fases. Iniciarlo de rescate, optimización, estabilización y de reanimación, el famoso ROS, ¿no? De la sepsis. Iniciarlo de rescate, optimización, estabilización y de reanimación. Aquí están las horas. Primeras 24 horas para estabilizar al paciente, de 24 a 72 horas para optimizarlo, de 72 a 110 horas para estabilizarlo y luego de 110 horas empezar a desreanimar. Estas son las famosas 4 fases. Efectos adversos de los fluidos más. ¿Sobre qué afecta? Ya habíamos dicho que este señor es el que más sufre, ¿no es cierto? El riñón. Pero también afecta a los pulmones, también afecta el corazón, el cerebro, el hígado y los músculos. Síndrome compartimental abdominal, ¿no es cierto? Todo esto, pulmón, riñón, corazón, cerebro, hígado y músculos. Efectos adversos de los fluidos. Vamos terminando. Esto es un ojo de águila. Esto que está aquí es un ojo de águila para indicar el monitoreo. Antes tenía un monito, pero alguien me criticó, entonces mejor le he puesto un ojo de águila ahí para decir monitoreo. ¿Qué monitoreamos? Índice de shock, sensorio, diuresis, tiempo llenado capilar. En laboratorio, el INR, recuerden, coagulopatía, niveles de fibrinógeno, lactato, hematocrito, y otras, las famosas pruebas viscoelásticas que ahora están bastante en boga. La mayoría, en algunos hospitales, sobre todo en los hospitales académicos o docentes, se hace pruebas viscoelásticas para determinar cómo estamos yendo con nuestros pacientes víctimas de trauma. En conclusión, paremos el sangrado. En conclusión, ya acabamos. Muchas gracias. Muy bien, me pasé 15 minutos de lo que me habían permitido. Debía acabar 5:15. Me propuse terminar 5:30, pero me pasé 4 minutos. Adelante. Sí, doctor, gracias. A ver, pasamos a la ronda de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, lo hacen a través del chat o también lo pueden hacer levantando su manito para activarles el micrófono. A ver, ahí hay una pregunta, doctor. ¿Qué tipo de soluciones balanceadas se usan
Dice, ¿qué tipo de soluciones balanceadas se usan en pediatría? Lactato Ringer. En pediatría. ¿Sí? En adultos, soluciones balanceadas como isofundin, que es lo único que tenemos acá. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos acá. Lactato Ringer, solución de Harman, isofundin, ¿sí? Si no contamos con isofundin, ¿qué líquidos serían los indicados a administrar en pacientes con hemorragia grave? Esto me hace recordar lo que nos enseñaron a nosotros hace mucho tiempo. La eterna discusión entre cristaloides y coloides que se acabó porque los cristaloides definitivamente son mucho mejores y los coloides fueron eliminándose poco a poco. Y había discusión de 2 horas y terminaban diciendo cristaloides porque cuestan más baratos. 4 soles costaba el cloruro de sodio y la gelatina, poligelina o hemacel, costaba como 60 y tantos soles. Por lo tanto, la discusión terminaba diciendo cristaloides, pues son más baratos. Ni hablar de la albúmina porque eso es carísimo. Muy bien. Ahora, ¿qué solución si no tenemos isofundin? O balanceadas para no irnos hacia la indicación personal de un fármaco. Si no tenemos soluciones balanceadas, usemos cloruro de sodio. Sabiendo de que después de 1 hora el 75% está en el extravascular. ¿Sí? Y que produce acidosis hiperclorémica. Hay que tener muchísimo cuidado con la cantidad de volumen que administramos y recuerden que después de una terapia agresiva con fluidos debemos usar albúmina. Esa es otra de las cosas que debemos recordar. ¿Cómo es el manejo de la fascitis necrotizante? Eso lo ve el cirujano. ¿Sí? Eso lo ve el cirujano y por supuesto con antibióticos. Eso lo ve el cirujano. Nosotros somos emergenciólogos y a veces cometemos el error de querer hacer todo y no es cierto. Yo siempre he dicho, el mejor lugar para hacer trabajo en equipo es la emergencia. ¿Sí? Doctor, un ejemplo con el uso de norepinefrina, los pacientes, ¿en qué casos damos norepinefrina? Damos en el paciente de shock séptico o shock hipovolémico que no responde a fluidos. Normalmente el shock hipovolémico por hemorragia debería responder bien a fluidos o a sangre, ¿sí? Eso es lógico porque son pérdidas. En el caso de la sepsis del shock séptico es un problema más de disfunción. Entonces ahí hay vasodilatación. Entonces es otra cosa. Y ahí norepinefrina, 0.4 microgramos por kilo minuto es la dosis de inicio que se debe usar. Y la dilución va a depender de qué cosa tengan ustedes. Normalmente nosotros usamos 4 ampollas en 100 cc para iniciar por vía central o por vía periférica. La dosis 0.4 microgramos por kilo minuto. Doctor, un manejo de la acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica no debería producirse si es que nosotros no administramos cloruro de sodio en cantidades excesivas. ¿Sí? Entonces, la acidosis hiperclorémica puede llevar a falla renal. Ok, recuerden que esa imagen que presentamos ahí, el riñón es el que más se ha afectado, la famosa lesión aquí, la injuria renal aguda. Antes hablábamos de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, ahora se habla de injuria renal aguda, ICA en inglés, y hay que evitar llegar a eso porque eso aumenta, la necesidad de terapia de reemplazo renal temprano, eso aumenta la estancia hospitalaria, aumenta la estancia en UCI y aumenta la mortalidad. Entonces, en la medida que evitemos uso de cloruro de sodio, que recuerden que el cloruro de sodio tiene 154 miliequivalentes de sodio y de cloro. Entonces eso suele producir acidosis hiperclorémica. Si la evitamos, mucho mejor. ¿Ok? Evitemos eso. Si el paciente está en shock por sangrado, repongan sangre y controlen el foco. No hay otra forma de manejar la hemorragia traumática si es que nosotros no controlamos el foco del sangrado. Les repito, es como si nosotros tuviésemos un balde que queremos llenar de agua, abrimos el caño, pero tiene un hueco. Mientras ustedes no tapen ese hueco, por más agua que le pongan, no van a llenar el balde. ¿Ok? Entonces, la reposición de fluidos debe ir de la mano con el control del foco. Si no hay solución balanceada o solución isotónica y tienen la necesidad extrema de usar cloruro de sodio, manéjenlo con cuidado
Si el paciente perdió sangre, repongan sangre, por favor. ¿Ok? Sigamos. Viene otro ponente, entonces van a pagar doble, horas extras se cobra doble por si acaso. Es necesario tener un equipo para códigos. No, es necesario tener un protocolo para códigos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy inteligentes y vamos a decir, no, yo estoy solamente para código trauma. Entonces, si viene un código infarto, no estoy, pues porque yo soy código trauma. No es así. Todo el personal de emergencia debe estar en la capacidad de manejar todas las enfermedades tiempo dependientes. ¿Sí? Que son infarto, stroke, sepsis, trauma, madre. El código madre es la hemorragia posparto, por ejemplo. ¿Sí? Por eso se llama código mater o código madre. Tóxico, ¿sí? Esos son los códigos que nosotros debemos manejar. Y todo el personal de emergencia, así como sabemos a la perfección hacer RCP de alta performance, también debemos manejar los códigos. Y cada uno de nosotros debe saber qué le toca en caso se presente un paciente. Y eso, a la par que hacemos nuestros protocolos o nuestros códigos, debemos de formar equipos de respuesta temprana. Equipos de respuesta temprana, donde se producen la mayor cantidad de paros donde se mueren los pacientes en los pisos de hospitalización. ¿Y por qué? Porque el personal de hospitalización probablemente no hace también el RCP, o porque en los pisos no hay un coche de paro a la mano. Entonces hay necesidad de tener equipos de respuesta temprana y eficientes en todos los lugares, en todos, absolutamente todos los lugares de un hospital. ¿Sí? Hasta en los comedores, porque puede ser que alguien se tragante, por ejemplo, si alguien no sabe hacer maniobra de Henrys o RCP, pues vamos a tener una pérdida importante de un compañero de trabajo. Entonces, ¿es necesario tener códigos? Sí. ¿Es necesario tener equipos asignados a solamente a un código? No. El personal de emergencia debe manejar todos los códigos y debe conocer todos los protocolos para actuar en caso se presente un paciente. El ácido tranexámico ya es una indicación incluso en el prehospitalario. En algunos países ya el ácido tranexámico va en la ambulancia. De tal manera que cuando la ambulancia y el equipo llega a la zona del foco de siniestro, entonces se puede y se determina mediante índice revisado de trauma o la escala TASH, una puntuación que amerita la definición de hemorragia crítica traumática. Ahí en el prehospitalario se administra ácido tranexámico. Es lo mejor. ¿Ok? Muy bien. Yo les agradezco mucho nuevamente. No hay más preguntas, así que muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.